Hola a todos. La historia que os voy a traer hoy sobre el expríncipe Andrew no es nada nuevo, pero eso es precisamente lo que lo hace más inquietante. Porque los correos de los papeles de Epstein llevan años allí. No han aparecido de la nada y no ha sido una filtración inesperada. Son documentos que ya existían dentro del universo de la investigación sobre Epstein. Y aún así, durante todo este tiempo, han pasado casi desapercibidos para el gran público, enterrados entre redacciones, informes y titulares que iban y venían sin que nadie se detuviera realmente a leer lo que decían. El final prácticamente de intentar descubrir más acerca de estos papeles de Epstein vino cuando el presidente de los Estados Unidos decidió declarar la guerra a Irán en un momento más que conveniente para él. Y ahora, cuando vuelven a salir, ya no los vemos igual. Porque ya no estamos en el año 2002. Ya sabemos quién era Epstein, sabemos qué papel jugaba Maxwell dentro de esta red y sabemos cómo funcionaba todo este sistema de captación, traslado y utilización de jóvenes de diferentes países, muchas de ellas procediendo de orfanatos, ya que son unas víctimas pero que muy convenientes, porque saben que absolutamente nadie las va a ir a buscar independientemente de dónde estén. Y claro, estos orfanatos en países africanos o de Europa del Este podían suponer una gran mina para gente que se esté dedicando a estos negocios tan turbios. Y entonces, en mitad de toda esta maraña de emails, encuentro un email del expríncipe Andrew, en el que le pregunta a Maxwell: ¿me has encontrado a algunas amigas inapropiadas? No es una frase técnica, no es un malentendido, no es un comentario ambiguo que se podría encajar en otra dirección, es directa, es incómoda y sobre todo encaja bien con el patrón que hoy conocemos de Maxwell, Epstein, Andrew y a lo que se dedicaban. Porque cuando Maxwell responde hablando de mujeres inteligentes, bueno, mujeres no son mencionadas, utilizan el término niña, pero que en inglés se puede adjudicar también a mujeres jóvenes, no es como en español, que normalmente siempre nos referimos a realmente menores, inteligentes, guapas, divertidas y discretas. Vamos, esto no es un simple intercambio social, es un lenguaje funcional, es logística y es organización. No están pidiendo una pizza, que ya sabemos que la pizza es un lenguaje en código dentro de los papeles de Epstein, ni helado, ni gambas, ni pastrami. Todas estas cosas aparecen en los papeles de Epstein como un lenguaje en código para no decir realmente a lo que se están refiriendo. Y aquí es donde empieza lo realmente incómodo, porque en ningún momento se menciona, o se especifica, por supuesto, las edades, ya que eso les vendría fatal. Y sin embargo, todos sabemos qué tipo de red manejaban Epstein y Maxwell. Sabemos qué tipo de víctimas eran reclutadas. Sabemos lo que terminó probándose en los tribunales. Sabemos la foto que se sacó el príncipe Andrew con Virginia Giuffre. Sabemos otras fotos que han censurado la cara de las víctimas, en la que el príncipe Andrew aparece tirándose encima de una de ellas, sin pecho aparentemente. Así que la genética ha sido de una mujer que no se ha desarrollado todo lo que otras, o lo que yo más me inclino a pensar es que no estaba desarrollada todavía. No sé si me entendéis, parece que yo también estoy aquí hablando en código, pero es el código de la discreción para que YouTube no me tire el vídeo, básicamente. Por eso, conociendo todos estos detalles de a lo que se dedicaba Epstein, a lo que se dedicaba Maxwell, a lo que se dedicaba Andrew, este silencio no tranquiliza absolutamente a nadie. Al contrario, lo hace mucho peor porque ya no necesitas que te lo digan explícitamente, porque el contexto lo dice por ellos. Y a partir de aquí, la pregunta ya no es ¿qué significa exactamente este correo? Porque ya sabemos qué significa perfectamente este correo. Lo que queremos preguntarnos es por qué durante tanto tiempo se trata como si no significara nada. Y si uno se limita a leer los correos sin todo el ruido mediático alrededor, lo que aparece es mucho más inquietante, ya que estamos hablando de intercambios entre el año 2001 y 2002, en un momento en el que el príncipe Andrew se estaba preparando para un viaje a Sudamérica.
Es decir, no es una conversación privada cualquiera, ocurre en paralelo con un desplazamiento institucional representando a la corona con toda la carga diplomática que eso implica. Y allí aparece el mensaje. ¿Me has encontrado amigas inapropiadas? Ella contesta hablando de contactos en Perú, de mujeres que pueden ser proporcionados. Y añade una lista de cualidades que, lejos de sonar casuales, parecen criterios de selección, inteligentes, guapas, divertidas y sobre todo discretas. ¿Por qué esa discreción? ¿Por qué esa discreción? Porque piensa mal y acertarás. Y yo lo que estoy pensando es lo que también está pensando mi audiencia sobre estas chicas. ¿Por qué no sale el príncipe Andrew a clarificar a lo que se refería? A aclararlo, a mostrar evidencia, por lo menos, de que estas señoritas de pago, que no queda claro, que queda claro a todo el mundo que lo es, que lo eran, fueran mayores de edad. Saca algo, habla, porque tu silencio nos otorga el derecho a pensar lo que todos estamos pensando. Y claro, lo de la discreción es que es curioso, ¿no? Porque no se está hablando aquí de una cita, ni de un encuentro social, ni nada que encaje con una agenda oficial o una interacción pública, ni siquiera con una cita romántica. Se habla de personas que deben cumplir con lo esencial, no hablar. Y cuando juntas ambas partes, la petición y la respuesta, lo que aparece no es una conversación ambigua, es una dinámica en la que uno pide y la otra organiza, en la que no hay sorpresas, ni dudas, ni preguntas aclaratorias. Fluye como si fuera algo rutinario. Como Ábalos hablando con Koldo acerca de la mercancía que se iban a llevar al parador. Como si parte de su trabajo fuera. Y esto es lo que realmente inquieta, porque cuando algo tan delicado se expresa con esa naturalidad, lo que estás viendo no es un caso aislado, es un patrón de comportamiento. Es la evidencia de que para quienes están en esa conversación, esto no es una rareza ni algo excepcional. Es parte del funcionamiento de su mundo. Y hay un detalle que pasa desapercibido al principio, pero que cuando lo piensas 2 segundos es demoledor, ya que, bueno, no hay lenguaje en clave, no hay doble sentido que uno espera o que uno encuentra en muchos emails de Epstein, ni estamos viendo mensajes diseñados para despistar a nadie. Estamos viendo un intercambio directo en el que no hay ningún tipo de miedo ni ningún tipo de incomodidad, y eso solamente ocurre en un contexto esencial, cuando tú te crees intocable, cuando tú piensas que te mereces todo lo que te dan. Cuando tú piensas que nunca te van a pillar y que si te pillan, tienes detrás una maquinaria de Estado que te va a proteger, a no ser que te conviertas en el imbécil útil. ¿Quién le iba a decir a Andrew que él era el imbécil útil? Bueno, se lo iba a decir todo el mundo, lo que pasa es que él es el único que no lo veía. Y aquí es donde el caso Epstein vuelve a ser clave para entenderlo todo, porque una de las cosas que más ha repetido en torno a su figura no es solo lo que hacía, sino que cuánto tiempo estuvo haciendo lo que hacía sin ningún tipo de consecuencia durante años, con contactos, con dinero, con acceso a personas influyentes y dentro de un ecosistema en el que también se movía Maxwell, que no solo participaba, sino que, según quedó probado en los tribunales, desempeñaba un papel activo en la captación y gestión de víctimas, ya que cuando tu víctima es del género femenino, traer a una persona del género opuesto masculino no inspira tanta confianza, por lo que necesitas a alguien que sepa lo que es ser mujer y que te pueda aconsejar sin tú tener miedo. Y aquí es donde Maxwell aparecía como el absoluto diablo para manipular a estas pobres criaturas perdidas de la mano de Dios a hacer cosas indeseables y acabar en un paradero posiblemente 2 metros bajo tierra. Y claro, cuando ves estos correos y ves la ausencia total de preocupación, lo que estás viendo no es ingenuidad, es la certeza que el sistema en el que operan les protege. Y eso es mucho más grave que cualquier palabra concreta que aparezca en estos mensajes. Y claro, aquí es donde entran ellos, el FBI, no periodistas, no opinadores. ¿Del FBI nos podemos fiar? No, no nos podemos fiar. ¿Por qué?
Ellos han tenido los papeles de Epstein en su poder desde hace mucho tiempo. Y a lo que se han dedicado en los últimos meses es a censurar nombres, técnicamente para proteger a las víctimas. Y yo no digo que no sea verdad, pero tenéis que definir entonces lo que es la víctima. La víctima es la persona a la que quieres dar protección, el elitista que ha hecho todo lo que es posible. ¿Y quién es el depredador de acuerdo a esta definición? La gente, los fiscales que están buscando la verdad. Bueno, pues en ese caso sí que habéis defendido a las víctimas, a las élites que han hecho lo que han querido. Pero si definiéramos a las víctimas como las personas que han soportado todo tipo de lo peor que le puedes hacer a un ser humano, incluso quitándoles la vida, no han protegido a las víctimas. Han quedado totalmente desamparadas y han quedado el FBI como un organismo en el que el ciudadano americano o estadounidense no puede confiar. Y cuando una persona pierde la confianza en el FBI, está mal, está jodida la cosa. Y claro, estos correos no se quedaron en un cajón ni fueron ignorados. Se supone que fueron analizados como parte de una base para solicitar una orden judicial. Es decir, para los agentes que estaban construyendo el caso Maxwell, esto no era una conversación incómoda sin más. Era algo que podía apuntar directamente a un delito concreto, tráfico de personas. Y esto ya no es interpretación mía, ni de los medios de comunicación tampoco. Esto es el momento en el que Estado dice, esto podría ser suficiente para investigar mucho más serio. Porque lo que ven en esos correos no es una petición y una respuesta. Ven la posibilidad de que se está organizando una trama de mujeres de otro país con fines íntimos. Ven estructura y logística y algo que encaja con el patrón del que está siendo acusada. Y aún así, no ha habido cargos por esto. Maxwell terminó siendo condenada, sí, bueno, Maxwell o lo que se dice que es Maxwell, porque la foto de la persona que está detenida no es Maxwell, no es. Yo no sé si a Maxwell la habrán matado o será esa chiquilla que apareció en Canadá, pero la persona que está ahí dentro no lo es. Miradlo vosotros, no hace falta que yo os tenga que convencer de nada. Y allí es donde empieza la incomodidad de la verdad, porque la pregunta ya no es qué significan los correos. La pregunta es, si el FBI los consideró lo suficientemente serios para utilizarlos en una orden judicial, ¿por qué no llegaron más lejos? ¿Faltan pruebas? Puede ser. ¿Era difícil sostenerlo en un tribunal? También. Pero cuando ves el conjunto, los correos, el contexto, lo que ya se sabía de la red, la condena anterior de Epstein, cuesta no preguntarse si el problema no era solo jurídico, si no había límites que no se querían cruzar. Porque una cosa es investigar a Maxwell, pero otra es muy distinta, es tirar del hilo para llegar al ovillo donde aparece el nombre de Andrew. Y allí es donde el caso deja de ser solo criminal y empieza a rozar algo mucho más incómodo. El punto en el que la justicia y el poder se miran de frente. Y claro, el príncipe Andrew siempre ha mantenido la misma posición. Negación. Negación total. Yo no lo sabía, yo no sabía lo que hice, yo no puedo ser porque yo no sudo. Una sarta de mentiras sin pausa. ¿Ha sido detenido? Sí. ¿Ha sido condenado penalmente? No. ¿Ha admitido algún tipo de conducta ilegal? No. ¿Ha pedido perdón? No. Y si uno se limita estrictamente a lo judicial, ese es el marco. No hay sentencia en su contra. Pero claro, no es el final de la historia, porque hay otro tipo de realidad que no depende solo de qué se puede probar en un tribunal. Está su relación con Epstein, totalmente documentada hasta la saciedad, no en un encuentro puntual, sino en una correspondencia constante, una conexión prolongada en el tiempo, incluso después de que Epstein ya fuera marcada por sus crímenes públicamente después del año 2008. El acuerdo civil millonario al que se llega con su víctima, que no es una condena, por desgracia, pero tampoco es precisamente la reacción de alguien
que quiere limpiar su nombre en un juicio abierto. Él era plenamente consciente de todas las perrerías que le hizo y prefirió resolverlo dándole millones de libras. Y luego, sospechosamente, se quita la vida después de haber dicho que nunca se quitaría la vida, después de un accidente de autobús que nunca fue documentado 2 meses antes de que se quitara la vida. En fin. Y ahora están esos correos, que de nuevo no prueban de forma definitiva un delito, pero encajan demasiado bien con el patrón que todos ya conocemos. Y aquí es donde hay que parar un segundo, porque muchas veces el debate está siempre en torno a la trampa más cómoda. Si no hay condena, no hay problema. Pues eso no es verdad, eso es una mentira. En muchos casos en los que no llega a condena, no es necesariamente lo que no ocurrió, sino lo que no se pudo demostrar con el nivel de exigencia que pide un tribunal. Cosa muy distinta, muy distinta. Y cuando tienes delante piezas que encajan, relaciones, testimonios, acuerdos y documentos como este, lo que se forma no es una prueba única, limpia y definitiva, es algo distinto, es un cuadro en el que cada elemento por separado puede generar dudas, pero en el conjunto dibujan una imagen muy difícil de ignorar. Es todo lo que sin llegar a ese umbral sigue estando allí y cada vez resulta más difícil de justificar. Y aquí ya deja de ser un problema individual y pasa algo mucho más grande. Ya no es el príncipe Andrew, es la institución. Es como una monarquía moderna gestiona a un depredador, un escandalazo que no desaparece, que no se apaga y que cada vez está más enterrado. ¿Y aquí qué pasa con Carlos III? No porque esté implicado directamente, sino porque es quien tiene que cargar con las consecuencias. Cada nueva revelación, cada documento, cada testimonio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto puede una institución proteger a los suyos sin quedar completamente desacreditada? Y la presión ya no es solo mediática. Desde Estados Unidos, miembros del Congreso han llegado a pedir que el rey se reúna con víctimas de la red y no es un gesto simbólico. Es una forma de señalar públicamente que esto ya no es un asunto interno británico, que es internacional. Y al mismo tiempo la policía sigue recopilando información contra el príncipe Andrés. Y el verdadero problema para la monarquía no es si el príncipe va a ser condenado o no, sino que pase lo que pase, cada nuevo documento, como estos correos, hace más difícil sostener la idea de que todo esto es simplemente una cadena de malentendidos, porque llega un punto en el que ya no va de lo que se puede demostrar, sino de lo que resulta imposible seguir ignorando. Y con esto concluyo este vídeo. Ha sido simplemente un email, pero es que cuando lo he leído me ha llamado tanto la atención que he dicho, tengo que grabarlo, tengo que compartirlo con mi audiencia. La gente tiene que saber a lo que se dedica esta realeza. Y nada, si os gusta el contenido, me ayudáis mucho si le dais a like. Y también me ayudáis si ponéis un comentario diciéndome lo que opináis. Y si no estáis suscritos, os podéis suscribir. Pero si no os gusta el contenido, lo que podéis hacer es darle a dislike e insultar ahí abajo, que aquí no os vamos a borrar comentarios. Lo que de todas os voy a pedir es que no donéis dinero ni a mí ni a absolutamente ningún youtuber, ¿vale? Porque se están aprovechando de vosotros y ya ganan dinero de los anuncios. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.